Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta quinta semana del estado de emergencia nacional. En su mensaje de hoy, el presidente Vizcarra hizo algunos anuncios relativos al calendario electoral. Manifestó que de todas maneras habrán elecciones generales en abril del próximo año, como corresponde, en las que él no participará. Y dijo también que considera que no sería oportuno que se realicen las elecciones internas, las primarias, que se habían planeado como parte de la reforma política aprobada el año pasado en el Congreso para el mes de octubre de este año. ¿Cuáles son las implicancias de estas declaraciones? ¿Son oportunas? ¿Son adecuadas? Vamos a analizar este tema con el señor Fernando Tuestasol de Villa, politólogo, el profesor de la Universidad Católica y además quien presidió la Comisión para la Reforma Política en el marco del cual se aprobó esta elección interna. Señor Tuesta, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Joaquín, te escucho. ¿Qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias. Vamos a hablar, primero quisiera preguntarle sobre el tema de las elecciones internas. El presidente ha dicho que él cree que sería difícil que estas elecciones se den en octubre como estaba planificado. Para empezar, desde su punto de vista, ¿coincide usted con esa postura del presidente? Este es un tema que se ha estado discutiendo, digamos, en un nivel todavía muy residual. Sin embargo, yo he creído desde hace un tiempo de que es necesario discutirlo. ¿Por qué? Porque hay dos posturas. Unos que creen que el presidente, dado su popularidad, quisiera quedarse en el poder, y otros que en realidad de lo que se trata es de llevar adelante las elecciones a como dé lugar. Mira, en América Latina ya han habido postergaciones de elecciones debido justamente a la pandemia. Debió haber elecciones en Chile, debió haber elecciones presidenciales en Bolivia, en fin, en muchas partes del mundo. Es un tema grande porque una elección convoca a la mayor cantidad de gente que se moviliza, millones. Entonces, acá el punto es el siguiente. ¿Cómo hacer para garantizar mantener la regla de juego del Estado democrático, uno de cuyos pilares es la alternancia en el poder? ¿Cómo garantizar entonces esto, que es un punto clave, con participación y seguridad ciudadana? Seguridad me refiero a la salud. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar. Si es así, yo he escrito en mi columna de los jueves en el Diario del Comercio que lo que hay que garantizar no es tanto la fecha de la elección, sino el cambio de mando, que es el 28 de julio. Esa es la fecha. Y alrededor de esa fecha, si nosotros nos fijamos el 28 de julio, todo lo demás se puede mover en relación a este punto. ¿Y qué es lo que hay que mover? Si uno dice, mira, es ganar tiempo, es hacer una elección lo más alejado posible del hoy día y lo más cercano al cambio de mando. Y entonces por eso mi propuesta era, los procesos electorales se deben acercar dentro, hasta donde sea posible, al 28 de julio. Y eso implica también cambiar la primera vuelta. No hacer un escándalo diciendo quiere entonces mantenerse porque se cambia la primera vuelta. No, sino que entre la primera y la segunda vuelta en el Perú hay demasiado tiempo. Y entre la segunda y el cambio de mando también mucho tiempo. Si tú acercas al 28 de julio ambas elecciones y propuesto incluso la primera semana de junio para la primera vuelta, tú estás ganando 2 meses del próximo año. Pero si además dices, dentro del cronograma hay elecciones primarias, personalmente yo creo que se deben suspender hasta el 2022. Entonces, si tú convocabas a la gente en medio año, para octubre, noviembre, para abril y para mayo, 3 veces, el riesgo pues es alto, ¿no? Salvo que alguien diga, en esa época hay vacuna, hay inmunidad para todos los peruanos. Y sabemos que esto no va a ser así. Ahora, Entonces, sí. La idea entonces es la siguiente. Tienes que reprogramar el conjunto del calendario y no un solo tema. Y a mí me preocupa lo siguiente, siendo de los que está ya ha señalado que se puede postergar las primarias. En realidad, hay un mal gusto acá de parte de los partidos que en realidad se opusieron a las primarias pese a que ya está aprobado y es ley, en realidad desaparecerlas. No les gusta. Y entonces esto es casi un pretexto.
es un pretexto. Entonces, cambiarla sí, pero no en las condiciones que se está haciendo. No es decir simplemente, no hagamos primarias. Oye, no, el tema es algo más grande que eso. Hay que reprogramar todo. En una reprogramación, si es que eventualmente acercáramos las elecciones al cambio de mando, ¿habría espacio para meter estos tres procesos hacia el, digamos, hacia el final de la primera mitad del 2021? No, yo lo veo difícil. Sinceramente lo veo difícil. ¿Y riesgoso en qué sentido? Yo creo que nuestras costumbres van a cambiar y también las elecciones tienen que cambiar. La forma como se ha gestionado. Y creo que convocar a 25 millones de peruanos en 3 fechas ya es un problema. Incluso hasta se podría discutir la posibilidad de hacerlo en una sola vuelta, como ocurrió en 1980, cuando ya existía 2 vueltas y a través de una disposición transitoria se dijo, en el 1980 no hay segunda vuelta, hay una sola vuelta. Digo, esto tiene que haber un amplio consenso, por cierto, ¿no? Pero no es que tiene que haber necesariamente 2 vueltas porque así están las reglas. Lo que hay que cuidar, creo yo, es el cambio de mando, la elección. Eso es lo que hay que preservar. ¿Usted estaría abierto a suspender, en este caso, las internas, en este proceso? No, las primarias. Pero Joaquín, es que acá viene lo siguiente. Y eso es lo que a mí me preocupa y de alguna manera creo que puede molestar también en general a una parte de la ciudadanía. Al decir no hay primarias, son las primarias abiertas, obligatorias, donde participan todos. Pero eso no quiere decir que los partidos no deban de realizar internas. Ahora, ¿los partidos qué quieren en las internas? Quieren hacer lo mismo que han hecho toda la vida, que justamente la reforma aparece, nace y se aprueba para dejar de lado estas prácticas. Entonces, el coronavirus no puede ser el gran pretexto para deshacerse de las primarias y hacer lo que quieren en relación a las internas. ¿Qué propuesta hay? Acá la propuesta es, las elecciones internas las realiza la ONU. 2, como son solo los militantes, se puede hacer elecciones a través de Internet, es decir, no presencial, porque todo va a cambiar. Ahora, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. OMPE tiene 50 experiencias de trabajo de elecciones a través de Internet. Se llama Voto Electrónico No Presencial, VEMP. La última, con el Colegio de Médicos del Perú, 50,000 intervinieron. En cambio, si tú lo haces presencial, las internas, por más que quieran, va a haber una baja participación. Entonces, si los partidos realmente son sinceros y dicen, nosotros queremos un hombre, un voto, un hombre/mujer, un voto, entonces el voto por Internet es lo que es necesario y es posible hacerlo. Entonces, si tú en un esquema, nuevamente, donde tú dices 28 de julio, de repente una sola elección y las internas que te garantice una mejor selección a través del voto electrónico no presencial, ya tienes una cosa distinta. No es solamente yo no quiero primarias, no es solamente las elecciones son en abril, porque en abril del próximo año puede que estemos todavía en una etapa de dificultad. Entonces hay que pensar las cosas. Si me permite, el tema de primarias. Supongamos que no hemos resuelto todavía el tema ni siquiera para mayo o junio, ya pensando en las presidenciales. ¿Qué alternativas habrían en ese caso? ¿Un voto también electrónico no presencial para una presidencial sería algo viable? Yo lo veo eso sí un tanto difícil. No es que no se pueda hacer, ¿ya? Y yo esperaría un poco todavía tiempo. Yo haría un cronograma como el que te he señalado y esperaría qué cosa está pasando. Por ejemplo, Estados Unidos tiene elecciones ahora en noviembre, ¿no? Chile tiene que hacer elecciones para su referéndum este año, varias elecciones. Bolivia tiene que hacer elecciones presidenciales ya. Es decir, hay varios países que tienen que probarse. Es decir, no podemos tomar una decisión de esa naturaleza que sí requiere cambios muy grandes
pero que lo que te estoy diciendo en términos de un nuevo cronograma, una nueva manera de enfrentar las elecciones, yo creo que es posible hacerlo desde ahora. Pero lo que no se puede hacer es pedacitos. Lo que no se puede hacer es aprovecho esto para que no haya nada, que a final de cuentas no hay reforma. Porque el 2021, bien es cierto, no es el año que nosotros pensábamos de el gran bicentenario con festejos y un año simbólico, por lo menos que no sea el año del retroceso, ¿no? Hay que Ahora, aprovechar. digamos, en caso no se pueda resolver finalmente no se resuelve el tema del coronavirus, no se puede optar por el voto electrónico, ¿qué alternativas quedan ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Una suerte de gobierno transitorio? ¿Aplazar la salida del presidente Vizcarra? ¿Qué alternativas hay ahí? Uy, conversemos todavía en noviembre, diciembre, ¿no? Yo creo que es demasiado. Poner ese tema ahora, yo sí creo que puede llegar a enturbiar. Yo creo que ahora es posible un plan de modificación del cronograma, mantención del 28 de julio y quizás hasta una sola elección, ¿no? Dentro de nuevas reglas de juego, más reforma ahí donde se puede. Lo otro hay que verlo más tarde. O sea, porque si es que tú comienzas a discutir eso ahora, yo creo que ya es un problema. Si mira, solo discutir aquello de cómo hacemos para las elecciones, hay voces que critican diciendo que eso en realidad es favorecer a Vizcarra. Es bien difícil discutir en el Perú en estas circunstancias, ¿no? Yo creo nuevamente que es que saludar las palabras del presidente al reafirmar que él no va a postular. Ese es algo bueno. Lo segundo, señalar que hay elecciones, pero que sea necesariamente en abril, no, porque justamente abril es un impedimento para reprogramar, porque está en la Constitución. Ese es el punto, ¿no? Entonces, nuevamente, una mirada más amplia, una mirada que abarque más aspectos y luego responsabilidad de parte del Congreso. Porque mira, el día de hoy ya han presentado algunas bancadas una propuesta para suspender las primarias. Mira qué acelerados están, ¿no? Pero para que se quiera discutir cosas de la reforma política, ahí sí no hay tiempo, ¿no? Cuando ya hay un paquete que se ha presentado, que se ha discutido, ¿no? Entonces yo creo que los partidos tienen que mandar otro tipo de mensajes. Es decir, el mensaje es, claro, nosotros tampoco nos queremos quedar, porque escuchaba yo algunas voces que en realidad esto de querer que Vizcarra se mantenga en el poder era para que también el Congreso se mantenga al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo peor que puede, lo peor que puede haber, ¿no? Finalmente, este periodo, como ha señalado usted, se esperaba que el gran tema sea la reforma política, la realidad nos ha impuesto otra agenda, pero todavía podemos esperar que algunos temas pendientes, como por ejemplo el tema de la inmunidad, se habló del tema de la bicameralidad, también se lleguen a tocar en estos meses que vienen, o ya va a ser difícil. Por lo menos sí, por lo menos en el caso de la bicameralidad iniciar la discusión. Lo de la inmunidad yo creo que sí se puede discutir y se puede aprobar una modificación, ¿no? Pero eliminar el voto preferencial, algunas cosas que están en la reforma, así algunas cosas no son para el 21, serán para el 22, hay que aprobarlas. No se puede perder el tiempo. Además, el Parlamento no puede tener una agenda muy amplia, ¿no? Hay que dejar que el Ejecutivo justamente gobierne, el Parlamento haga el control político que le corresponde, pero digamos debe concentrarse en pocas cosas, una de ellas esta que está postergada, ¿no? Está claro. Señor Tuesta, le agradezco mucho por su tiempo. No, gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Bien, era Fernando Tuesta quien presidió la Comisión de Reforma Política y estaba señalando pues las eventuales adaptaciones que van a tener que darse como consecuencia del coronavirus al cronograma electoral. Ha sido muy claro en señalar que si bien las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, difícilmente se van a poder dar este año, esto no quita que los partidos igual realicen sus procesos de democracia interna, que incluso se podrían dar de manera virtual, y esto sin perjuicio de que las elecciones generales deben darse el próximo año de todas maneras, y que
podría incluso realizarse las elecciones más cerca al cambio de mando, si es que se requiriera más tiempo de cara al control de esta pandemia. Muy bien, son los impactos, otro tipo de impactos del COVID-19 en nuestro país. Vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con más información. Puede usted mantenerse informado en todo momento a través de nuestras redes. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra web Perú21.pe, que se actualiza minuto a minuto. Con permiso.